Hola, buenas noches. Nosotros somos Sebastián Urrea y Juan Daniel García y esta es la actividad 2 de cálculo multivariable. Elegimos un problema aplicado de diferencial total en funciones de varias variables. Entonces, nuestro problema dice así. Un cilindro recto de base circular tiene una altura de 24 pies y un radio de 8 pies. Si el posible error de medición, tanto para el radio como para la altura, es de 3 pulgadas, ¿cuál es el posible error en el volumen del cilindro y cuál es el error relativo? Entonces, bueno, tenemos acá el cilindro, una altura h, un radio r. Y pues esta es la fórmula del volumen de un cilindro recto de base circular. Bueno, ahora la solución. Como decía Sebastián, pues la fórmula del volumen de un cilindro, pues es una función que está en función del radio y la altura, que sería pi por radio al cuadrado por h. Entonces, bueno, los primeros datos que vamos a extraer son las derivadas parciales del volumen con respecto al radio y el volumen con respecto a la altura, ya que la vamos a usar más adelante para resolver el problema. Bueno, para resolver la derivada parcial del volumen con respecto al radio, pues tomamos h como constante, entonces la derivada sería 2 pi RH, y para hacer la derivada parcial con respecto a la altura, pues tomamos el radio como constante, por lo que su derivada parcial sería pi r cuadrado. Eh, Ahora, lo que vamos a definir como el error que nos plantea el ejercicio nos plantea que el error es con respecto al radio y a la altura. Entonces, con eso podemos concluir que el de R y el de H va a ser igual a las 3 pulgadas que nos decía el ejercicio. Para comodidad de nosotros, lo que vamos a hacer es convertir las pulgadas a pies para así tener las unidades iguales y poder resolver mejor el ejercicio. Bueno, entonces el siguiente paso, ya con todos los datos extraídos del problema, podemos calcular el diferencial del volumen, de la función del volumen. Esto se hace por medio de la multiplicación, el producto de la derivada del volumen con respecto a R por el diferencial de R o el error, más la derivada del volumen con respecto a la altura y por el diferencial de la altura o el error. Entonces tenemos que, eh, como acá arriba habíamos visto, la derivada del volumen con respecto al radio es 2 pi r por h por el de r o el error que pues convirtiendo las 3 pulgadas a pie nos dio 0,25, entonces por 0,25 más eh, la derivada del volumen con respecto a la altura que es pi r al cuadrado por el mismo error. Como vemos, eso nos va a dar un error de más o menos 351,86 pies cúbicos en el volumen. Bueno, este error nosotros lo tomamos como un error propagado, o sea, es decir, como el delta de B. Y ya con esta diferencial podemos encontrar el error relativo, que se calcula con la razón entre el de B y la función B original. Entonces sería el 351,86 pie cúbico que hallamos recientemente sobre la función volumen, ya que habíamos visto previamente, que es pi r cuadrado por h. Y pues esta razón nos da un error relativo de 0,073. Y finalmente el error porcentual es multiplicar este error relativo por 100 y eso nos da un 7,3%. Finalmente, se puede concluir en el ejercicio que si la medición del radio y la altura de un cilindro recto de base circular se cometen errores de más o menos 3 pulgadas, el error en el cálculo del volumen va a ser de más o menos 351,86 pies cúbicos o en términos de porcentaje, 7,3% de error. Y con esto concluimos la actividad. Muchas gracias.